Introduzco la etapa o la técnica, o como quieran llamarles, del preámbulo. Es importante entender algo hoy, que nosotros, para poder pensar en un trastorno psicológico, en un problema psicológico, en un trauma, nosotros tenemos que tener los elementos suficientes, concretos y objetivos para llegar a esa conclusión. Es por esto que muchas veces, antes de empezar a pensar si esta persona tiene problemas psicológicos, lo que hay que hacer previamente o antes de pensar en esas problemáticas, hay que pensar en cómo esa persona está viviendo su día a día. Porque en mi experiencia como terapeuta, les puedo decir que muchas personas que han venido conmigo, me he dedicado con ellas a trabajar simplemente en organizar de forma distinta su vida, incluyendo emociones, pensamientos, conductas, relaciones, en fin, y llegamos a la conclusión de que no había problema psicológico. Pues ya ni siquiera intervenimos para el tratamiento en un problema psicológico, en un trastorno o en un síndrome o lo que sea. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que lo que para tratar a una persona, y aquí viene la idea clave, la tenemos que tratar desde la estabilidad en su vida. Necesita haber cierta estabilidad en la vida de la persona para poder, ahora sí, enfrentar de mejor manera y más fortalecida los problemas que posiblemente tiene esa persona. Eso deben comprenderlo, bueno, así como les he estado diciendo en las clases, casi tatuarse esta técnica o etapa, como le quieran decir. Insisto, hacer un preámbulo en donde pongamos entre paréntesis todo lo que nos está diciendo la persona de que es que estoy deprimida porque mi perrito, mi gatita, la escuela, mi novio, lo que sea, y por eso estoy deprimida. Hay que ponerlo entre paréntesis. Primero hay que ver cómo esa persona está viviendo su día a día para ver de qué manera, ya desde el orden, afrontar un problema psicológico. Si es que existe. Porque recuerden, si nosotros decimos que un problema psicológico surge como resultado de un exceso, de un conflicto de normas, y ahí surge un trastorno, pues es que claramente cuando surge un trastorno es porque no había orden, más o menos, en la vida de una persona. Entonces no es la depresión la que nosotros vamos a enfocarnos, sino ver primero qué está ocasionando la depresión, pero no mentalmente, sino qué está haciendo la persona en su día a día para afrontar eso que ella cree tener, o él. ¿Sí? Esto es fundamental, chicas. Es fundamental. Porque el preámbulo se puede dar en muchos casos, pero los que a mí me han tocado los puedo organizar de esta manera. Ustedes pueden realizar un preámbulo, por ejemplo, antes de que la persona le diga, es que tengo ansiedad con depresión y ya me dijo el psiquiatra que es mixto, entonces la ansiedad me provoca depresión y la depresión ansiedad. Todo eso hay que ver cómo se está relacionando con las otras personas. Es decir, a lo mejor esa persona que trabaja en cierto lugar, su jefe no es un jefe adecuado. Hay que pensar muy bien esa relación. Pero luego sale esa persona del trabajo y va con su esposo o su esposa y tienen conflictos. Y es que, pues ya también como tienen hijos, los hijos están en la preadolescencia, adolescencia y tienen un hijo que ya va a salir de la carrera y ya se va a casar y ya se va a separar de la familia. Entonces, si ustedes estudian las relaciones funcionales de esa persona, primero que nada, pueden empezar a rastrear de dónde puede provenir la depresión, la ansiedad, lo que sea. ¿Sí? Principalmente. Aquí sí podemos hablar de psicología, en las relaciones humanas. ¿Sí? Ahora, también tienen que ver e identificar si la persona está pasando por un desorden en su vida generalizado, de que pues no funciona bien en la escuela, no funciona bien como mamá, no funciona bien como trabajadora, no funciona bien como esposa, no funciona bien como amiga. Entonces dices, ay, güey, o sea, tu vida es un desorden. Claro que te van a empezar a pasar cosas a nivel psicológico porque es tal desorden en el que vives que es lo que te está provocando todos esos síntomas y todos esos trastornos. ¿Sí? Primera idea. Si primero el preámbulo lo enfocamos en estos dos elementos, en estos dos factores, es muy probable que la gente diga, no, pues ya tomé decisiones, ya cambié de trabajo, ya le paré el pedo a mi jefe, me dijo, qué bueno que me dices porque no me había dado cuenta, ya le paré el pedo a mi hijo, o sea, ya puse límites. Recuerden, paréntesis, los límites organizan. Los límites organizan. Pues claro, el psicólogo, otra vez, como figura institucional, posibilita que se generen y que el paciente implemente en su vida esos límites. ¿Ok? Todo con una intención, organizar primeramente la vida de la persona. Bueno, ya vi que tiene personas tóxicas alrededor de esa persona, ya vi que eso mismo causa el desorden, ya después de todo eso, ya puedo pensar en algún trastorno. Todavía ni siquiera iniciamos terapia, ¿eh? La terapia es el inicio de un proceso ya más estratégico, casi quirúrgico, en donde ya le ayudamos a la persona, en el caso específico de la persona, en cierta cosa. Es decir, nosotros no damos terapia para que la gente venga a que las escuchemos, nada más, así como, pues ven a chillar y ya vaya a hacer son 500 pesos. No, cuando iniciamos terapia es porque ya tenemos identificado y definido el problema. Pero esa definición del problema ya trae antes todo un estudio y análisis de esto. Desorden, orden, relaciones humanas, conflictos, alianzas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió el preámbulo? Es sugerencial, es lo que a mí más o menos me ha funcionado. ¿Por qué? Porque aquí nos vacunamos contra el psicologismo. ¿El psicologismo qué es? Pensar que la gente viene a hablar porque tiene problemas mentales, tiene problemas psicológicos, ya de partida. Entonces, la primera sesión, nosotros ya estamos aquí como de, sí, claro, su papá, su mamá, sí. No es por ahí. Muy bien. Nuevo concepto, hiperreflexión. Este concepto se lo adjudica a un psicólogo que seguramente en algún momento me escucharán decirlo, o ya lo han escuchado, es Marino Pérez Álvarez, psicólogo y filósofo de la Universidad de Oviedo, y él nos dice lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo del barquito y que la deriva y que
el individuo flotante y todo eso. Bueno, la mayoría de gente que viene con nosotros es porque tiene tal nivel de sobrepensamiento con sí mismo que es lo mismo lo que le causa el problema. Es decir, el prefijo hiper quiere decir exceso o de más. Entonces, seguramente han conocido a una persona que dice, es que sobrepienso mucho las cosas, y es que no hago nada, y es que luego paso a la noche, llegan 2, 3 de la mañana y yo sigo despierta y despierto porque TikTok y lo veo en línea y no me contesta y me dejan visto, y es que sí, o sea, y nos metemos en laberintos que nos dan las 5 de la mañana, no resolvimos nada, y ya se empieza a estropear nuestra vida porque estuvimos ahí nada más como ruedas de hámsters pensando sobre nosotros mismos y no resolvimos nada. Eso muchas veces dice este psicólogo es lo que causa un trastorno mental. Darse tanta importancia, tío. Eso es lo que genera un trastorno mental. Pensar que pensando voy a resolver algo. Ahora ustedes me dirán, bueno, eso es en el caso particular de la clínica, ¿no? Pero si ustedes se van a un contexto educativo, pasa más o menos similar. El escuchar a los papás, y están, no, es que mi hijo, y es que mi hijo, y tienen discusiones entre ellos, entre el matrimonio, entonces empiezan a friccionar entre ellos, y luego escucha al niño, y el niño ya se está haciendo un problema, es porque están sobrepensando la identificación de que el niño es el problema. ¿Sí me explico? Se sobrepiensan las cosas. Se da mucha importancia a la persona en la actualidad. Bueno, en la actualidad ya está súper intensificado, pero esto empezó desde el Renacimiento. Entonces tenemos a un individuo flotante, que lo cool ya no es anclarse, sino ya es flotar. En gustos, en proyectos de vida, en diversidad de instituciones, etcétera, etcétera. Pero también tenemos un sujeto que está todo el tiempo pensando si lo está haciendo bien. Está pensando en cumplir las expectativas de los demás. Está pensando que tiene que ser perfecto. Está pensando que tiene que ser buena persona. Está pensando todo el tiempo que tiene que ser buena amiga, buena hija, buena alumna, buena trabajadora. Está pensando todo el tiempo con un tiempo ilimitado. Les pregunto para que no me respondan. ¿Acaso no todo el tiempo estamos pensando en nosotros mismos? Y ya de repente ahí cuando tenemos un ratito de ocio decimos, ay, le voy a hablar a mi amigo, porque el otro día me dijo que estaba mal. O sea, ya como que los demás nos importan cada día menos. Estamos como de no, y es que tengo que hacer ejercicio, y es que tengo que comer bien, y es que tengo que dormir, pero también tengo que trabajar, pero también tengo que estudiar. Pero, todo se reduce al individuo. Por lo tanto, el individuo que está reducido a sí mismo está pensando todo el tiempo en cómo mejorar su vida. A nivel individual, sin tomar en cuenta a los demás. Eso, sostenido en el tiempo, lo conduce al psicólogo. ¿Por qué? Porque la realidad está, se los vuelvo a decir, más allá de nuestros deseos individuales, de nuestro egoísmo, de nuestro narcisismo, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Está más allá de todo eso. Ojo, y aquí empieza la crítica. Los psicólogos de pacotilla ignoran todo esto que les estoy diciendo, pero ¿qué creen? Continúan la hiperreflexión con sus pacientes. Es decir, no hay un rompimiento. Entonces, los psicólogos mediocres, porque no tienen otra palabra, dicen, pues tiene insomnio, vamos a rastrear psicoemocionalmente y afectivamente por qué esta persona no duerme. Que se te acaba de morir tu pez. Ok. A ver, ¿qué significaba tu pez? Muy bien. Pues, ¿cuánto tiempo, qué edad tenía tu pez? ¿Quién te lo regaló? ¿Y cómo te llevas con tu papá? O sea, y así hasta el pasado, hasta el infinito. Ese es el truco de los psicólogos light. A veces conviene no grabar, fíjate, se censura uno muy feo. Entonces, la función del psicólogo es justamente eliminar la hiperreflexión. Es eliminarla, chicos. No promoverla. Porque si la promovemos, vamos a traer la cartera llena. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente, 6 meses, de 500 baros, hagan la cuenta. ¿Se entendió esto? Más o menos. Ahora voy a ir complementando el tema para dar paso a las preguntas y las respuestas. Si les estoy diciendo que el preámbulo es justamente ver la manera en cómo podemos estabilizar al paciente antes de siquiera pensar en un trastorno, hay algo que en la tradición filosófica se llama simploqué. Simploqué. Si les interesa, lo investigan. No voy a explicar la historia del concepto para que no se me angustien. Voy a explicar cómo este concepto lo podemos aplicar a la terapia y a cualquier problema educativo, de lenguaje, lo que sea. El concepto de simploqué tiene que ver con, vamos a suponer que aquí hay espacios, contextos, instituciones, como le quieran decir. ¿Qué hacemos los psicólogos mediocres en el entendimiento de un trastorno mental o de la atención terapéutica o psicoeducativa, o lo que me quieran decir? ¿Qué hacemos nosotros? Decir, es que los problemas todos provienen del pasado. Es decir, ¿tienes insomnio? ¿Tienes insomnio? Claro, cuando se murió tu abuelito, empezaste a tener problemas de insomnio. Sí. ¿Hace cuánto se murió tu abuelito? No, pues hace 15 años. Ahí está el origen del problema. Ahí está el origen. Eso hacen los psicólogos mediocres o ignorantes, porque yo no es que sepa todo, pero intento no ser tan ignorante. Simploqué significa decir, a ver, tienes un problema, digamos un problema así súper, el TDAH, la ansiedad, lo que sea. Fíjense, un psicólogo mediocre dirá que el TDAH solamente
está en el cerebro, porque hay un desajuste en la dopamina y en fin. Un psicólogo crítico que aplica este concepto dice, claro, o sea, en el cerebro obviamente que ocurren cosas, pero también es el uso de la tecnología, pero también es lo que comes, pero también es la relación con tu familia, es la relación con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir? Simple que significa relacionar algunas cosas con otras. Es decir, y esto ya muy pocas personas lo conocen a su edad. No todo está relacionado con todo. Pero tampoco nada está relacionado con nada. Es decir, si ahorita llovió, ¿por qué es? Porque está cambiando el clima, porque a lo mejor se atravesó una nube, pero no le podemos atribuir a que llovió porque un día comí chatarra. Es decir, si todo está relacionado con todo, están comiendo chatarra porque bajó el valor del dólar en la bolsa de valores. Y no tiene nada que ver. Pero también, nada está relacionado con nada, es decir, no puedo conocer a la persona en terapia. Porque si nada está relacionado con nada, pues se desvanece la verdad que podemos llegar en terapia. Es decir, la depresión tiene ciertos factores de ocurrencia. No es que ocurra y tengas depresión así de forma espontánea. O que te deprimas de la nada. Por eso cuando mis pacientes me dicen, es que me entran ataques de pánico y de ansiedad de la nada. Me dijo, pues no es cierto. Eso no es cierto. Eso se los dije un día en clase. Nada surge de la nada. Hasta lo que decimos es que no sé qué me pasó. Es que se me empiezan a dormir las manos de la nada. No. O estás muy estresado, o estás presionado, o tus papás ya te regañaron, lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces la labor de un psicólogo crítico sería identificar qué cosas están relacionadas con otras cosas. Pero no todo. Idea. Si nosotros tenemos a un ex, ahorita, hace 10 años o 20 años, no podemos decir que rompimos con nuestro ex porque así nos educó nuestro papá. Y porque nos educó nuestro papá de cierta manera, y como es mi papá de cierta manera, yo busco la fantasía en el ex, o en el novio, o lo que sea. Eso sería relacionar todo con todo. Entonces, no, claro, o sea, escogiste esa pareja porque reforzaba ciertas conductas que a ti te agradaban. Punto. No, o sea, tu papá te enseñó ciertas cosas, pero en unas cosas sí lo mandas al carajo y en otras, sí, es que sí, los valores que traigo de mi papá, es que él me los ofrecía. O sea, ciertas cosas de la educación paternal o maternal están influyendo en tu relación problemática o sana con tu actual o expareja. Pero no porque tu papá haya sido de cierta manera, hayas escogido a esa persona. Entonces, es nada más seleccionar las cosas que pueden estar conectadas. Pero no podemos decir que todo lo tenemos que analizar para poder llegar a una conclusión más eficaz, más concreta. ¿Sí? Conclusión. Porque aquí los quiero escuchar un montón ahorita. El preámbulo es como una vacuna para ya, de entrada, pensar que una persona llega con nosotros y ya está enferma. Ya tiene depresión, ya tiene ansiedad, ya tiene insomnio. Es un acto de precaución, simplemente, de prudencia. De ver, pues mira, toma este tipo de decisiones, arregla, independiente, lo que sea, y vamos viendo. O sea, tranquilo, o sea, tampoco se tiene que aquí de psicologizar todo el comportamiento humano. Muchas personas se sorprenderían de las personas que dicen, es que si lloro, es que si estoy mal, ¿no? Si me encierro en mi cuarto y lloro, es que estoy mal. De hecho, hasta mis familiares me dicen, ya no llores, que te va a hacer daño. Yo digo, no, al revés. Si no lloras, lo guardas un ratito, te pasas a otra, perdiste 10 pesos y explotas y la vida pesta. Por no sacar en el momento adecuado tus emociones, tus pensamientos. Pero hay este estigma de que no llores. No me gusta que me vean triste. Pues, ¿y por qué te molesta cuando estás alegre? O sea, somos humanos, chico. Entonces, ese es el preámbulo. Como una vacuna, antes de decir, voy al DSM y tiene trastorno obsesivo compulsivo. Y prioricen estos dos elementos. Las relaciones humanas, es decir, cómo se está relacionando esa persona con otras personas. Tienen que ver si son problemáticas, si se lleva bien con alguien, si la mayoría de esas relaciones se lleva bien con todos, ya tuvo un conflicto, acaba de pelear con sus amigos, no sé, lo que sea. Relaciones humanas. Cotidianas, conflictivas o saludables. Y también tienen que identificar si esa persona tiene un desorden generalizado o tiene un desorden en cierto contexto. Eso es fundamental. ¿Cuándo se genera un trastorno? Dijimos nosotros, cuando el conflicto de normas se da en la generalidad de la vida cotidiana de un paciente o de un alumno. Es decir, accedo a la escuela, ya voy a reprobar. Hice mi novio en la escuela, ya corté con él. Ya me peleé con el maestro, ya me peleé con mi familia. O sea, dices, algo estás haciendo mal. Pero si solamente ustedes identifican que ese desorden se da, no sé, en las relaciones afectivo-amorosas, pero que en el trabajo esa persona funciona perfectamente, no van a decir, es que te peleas con tu pareja porque en el trabajo eres mala o eres buena. No hay esa conexión. Sí, dicen, ok, vamos a dedicarnos a eso. Pero si son buenos hijos, buenos nietos, buenos papás, buenos lo que sea, pero eso le está fallando, ya lo identificaron. Y ahí inicia la terapia. Ahí inicia la terapia. Desde este enfoque, hay muchos enfoques. La hiperreflexión se debe de, prácticamente les iba a decir disminuir, erradicar. Pensar en nosotros mismos obsesivamente nos genera problemas. Una, porque nos damos demasiada importancia a nuestra vida, como si fuera especial. Y la otra,
es que no solucionamos absolutamente nada. Y fíjense qué paradoja tan bonita. Pensar un montón y no solucionar nada. Pensar un montón y ya no hacer nada. Pensamos un montón y ya no tomamos decisiones. Pensamos un montón y decimos, no, ya mejor le digo. Ya me aguanto un ratito más. Pero el caos de sobrepensar sobre nosotros mismos, eso es letal. Para los casos, yo puse aquí 2 ejemplos, pero se pueden hacer perfectamente para otros trastornos. La ansiedad y la presión, que es lo más común que nos llega a consulta. Pensar, 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 hasta que acaban pensando por qué un día su papá les regaló un canario pintado del mercado morado. O sea, ya, ¿en qué momento pasó eso? Hay un concepto bien bonito que es la rumia del pensamiento. ¿Sí saben qué es rumiar? Lo que hacen las ratas y los ratones cuando están como mordiendo cosas, pero que están ahí, se escucha ahí. Eso es rumiar. Entonces, rumiamos pensamientos, rumiamos emociones, rumiamos relaciones humanas. Estamos ahí. No logramos absolutamente nada, pero estamos ahí, rumiando. Eso es la hiperreflexión, rumiar. Y sin bloqueo, que es ver e identificar qué relación tiene un fenómeno o una conducta con otra. Porque recuerden, no todo está relacionado con todo y nada con nada. Algunas cosas con otras. Aquí no estamos presentes porque en Ucrania y en Palestina se están matando. No tiene que ver con nosotros. Si así fuera, traeríamos un arma ahí en el escritorio. Si la guerra influyera en esto que les estoy diciendo, estaría súper de ficción. Pero están viendo que no. La guerra es un fenómeno, es un proceso social independiente a nuestra clase. ¿Sí? Entonces, voy a cortar aquí la grabación, discutimos y pasamos a la sección de preguntas y respuestas.